Hola amigos, ya conectándome un miércoles más con todos ustedes, día de el carrusel de tus sueños con su coach Jenny Villasana. Recuerden que si quieren una sesión privada de coaching conmigo, la pueden obtener a través de jenny-villasana@hotmail.com, jenny-villasana@hotmail.com. Me pueden escribir por Instagram privado, por el Facebook, por el YouTube. Bueno, ahorita estamos conectados por todos lados, muy fácil conseguirme, estoy a la orden, estuve dando sesiones de coaching gratis, fue una jornada maravillosa que ya terminamos y ahora comenzamos con una nueva normalidad a través de los medios de comunicación. Hoy quiero presentarles a una persona muy especial que estoy esperando que me pida que lo deje entrar, Jorge Lucas Álvarez, un historiador maravilloso que nos va a deleitar hoy con un tema muy especial, un tema diferente para el carrusel de tus sueños y para todos nosotros, pero que está en boga por toda esta tragedia que lo ha envuelto con la explosión que hubo en Beirut. Entonces vamos a conversar sobre el Líbano, por qué el Líbano es como es, de dónde viene, de dónde sale. Se sorprenderán de saber lo nuevo que es el país, como Líbano, como tal. Entonces vamos a esperar que... Yeah. Mira, Qué no estrés. te creas, es una lotería. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No, no, Muy bien, feliz de tengo que... tiempo tratando de hacerlo, pero Ah, bueno. ya. Bueno, mira, feliz de que estés aquí. Vamos a acomodar aquí los controles. Feliz de que estés aquí en el carrusel de tus sueños. Una vez más, ya tú eres familia aquí de estas vueltas maravillosas del carrusel. Eh, Tenemos mucha expectativa, hay mucha gente esperando el programa porque el tema es bien bonito. Vamos a conversar, como ya les estaba diciendo a los que se habían conectado, vamos a conversar sobre el Líbano y todo esto que ha pasado alrededor. Pero primero quería contarles a los pocos que no lo conocen, porque Jorge es muy famoso. Entonces, a los pocos que no los conocen, quería comentarles que Jorge es arquitecto venezolano, por supuesto, y a mí no me gusta decir que él es historiador, porque él es más que historiador. A Jorge le gusta echar el cuento, y entonces por eso es que Jorge llega tan chévere a la comprensión de todas las personas que no somos como que muy, no tenemos como que esa dicha de tener esos conocimientos de arte así tan profundos y de historia. Entonces él sabe cómo echar el cuento, y por eso es que de verdad tiene tanta gente que lo sigue. Además, Jorge da unas clases maravillosas, tenemos la dicha de tenerlo en Miami y les recomiendo que lo sigan en su Instagram. ¿Cómo es tu Instagram, Jorge? La historia narrada a través del arte. La historia narrada a través del arte, y ahí él pone todos los cursos que está dando maravillosos. Acabo de terminar el del Líbano con él. Bueno, lo máximo. Así que bienvenido al Gracias. carrusel de tus sueños, y nada más le quería recordar a los que no están conectándose por primera vez que la vida es un carrusel, y por eso esto se llama el carrusel de tus sueños, y la idea es montarse en la vuelta y no quedarse mirando el carrusel de los demás pasar, como nos pasan a algunas personas, como le pasan a algunos gobernadores, como le pasa a algunos países, viendo la prosperidad del otro y el avance del otro, y simplemente mirando la película en vez de accionar y montarse, a comprar ese ticket, caramba, y a montarse en la vuelta que le corresponde. Y si no le gusta, se bajan, porque nada es obligado. Jorge, cuéntame esta historia de el Líbano. Eh, no quiero comenzar por la explosión, vamos a dejarlo por el final, pero vamos a comenzar, así como tú eres experto en comenzar, por el principio. El Líbano, ¿por qué es el Líbano? Bueno, la historia del Líbano es una historia que tiene por lo menos 30 siglos, más o menos. O sea, es una de las primeras civilizaciones, no la primera, pero una de las primeras civilizaciones importantes en crear un imperio marítimo, en conquistar casi todo lo que fue lo que sería el mar Mediterráneo. Pero en ese sentido no se conocía era como el Líbano, se conocía era como los fenicios. O sea, era el territorio original de ellos, y la razón por la cual ellos se lograron expandirse como se expandieron
porque era uno de los pocos territorios que estaban en la costa que tenía un gran número de árboles, un gran número particularmente árboles de cedro, que es incluso la imagen que está en la bandera actual. Y entonces todos los vecinos que estaban, por lo general no tenían árboles, no tenían ese tipo de árboles, y bueno, por supuesto estaban limitados. Entonces, por muchísimos siglos ellos dominaron el Mediterráneo y llevaron su cultura a través del Mediterráneo, incluso a Grecia. Grecia fue su primer rival, Roma fue quien los destruyó al final de cuentas, pero por la parte griega ellos reciben el lenguaje, o sea, el lenguaje fenicio eventualmente se transfiere al griego y del griego eventualmente transfiere al latín, al romano. Ujú. O sea, tuvieron muchísima influencia. O sea que los fenicios fueron los que comenzaron todo esto. Los fenicios fueron los que comenzaron el expansionismo marítimo. O sea, no son los primeros en expansionismo terrestre, pero sí en el expansionismo marítimo. ¿Y dónde queda, cómo el imperio otomán entra en todo este juego? Bueno, fíjate, después de mucha vuelta, o sea, me refiero 30 siglos, el Imperio Otomano es un imperio relativamente nuevo, nada más tiene 6, o tuvo 6 siglos en particular. Los conquista alrededor, yo diría como que del 1200, 1300 más o menos de nuestra era, y dominó gran parte del territorio que es obviamente Turquía, parte de Europa, el este de Europa y casi todo el norte de África, que tuvo un control absoluto sobre esto. El Imperio Otomano, porque esa parte es importante, si no ahora, eventualmente en la conversación, Sí. es etnia turca. Entonces, pero se fueron expandiendo y expandiendo y de una u otra manera, pues generando influencia, como todos los imperios han hecho, en la zona en la cual ellos dominan por el periodo que ellos dominaron. Así que ese árbol de su bandera tiene su rama fenicia, su rama turca, porque de ahí que viene el imperio otomano, y eso, el libanés tiene todo eso dentro de sí, ¿no? Sí, sí, no, toda esa parte del territorio, en el caso pues de Líbano y toda esta área de lo que sería el Oriente Medio, tienen cultura de Babilonia, de Egipto, de los persas, de Roma, de Grecia, de los otomanos, de todo el mundo. O sea, al final de cuentas terminan siendo por más que estuvieron dominados por tanto tiempo, porque siempre fueron conquistados por terceros a partir de un momento dado, o sea, todo eso suma al final del día y te convierte en un país cosmopolita, en un país con muchas etnias, muchísimas religiones, muchísima cultura, y muchísimo, de hecho ellos tienen a nivel de ruinas, son de los países que más ruinas tienen, que todavía están bien conservadas. Bueno, a lo mejor allá no tanto. En las que estaban por ahí en Beirut ya no tanto. Eh, Dime una cosa, ¿por qué es tan nuevo el Líbano? Me sorprendí, ¿sabes? Yo no sabía lo nuevo que era el país como país, como Bueno, Líbano. porque sí, lo que pasa es que el Líbano es un territorio como tal, no llega ni a 100 años. El Líbano fue conformado como país y con ese nombre en particular después de la caída del Imperio Otomano, más o menos en el año 1922. O sea que estamos hablando 98 años a la fecha. Ujú. Pero hay una montaña, la que es la cordillera de montañas que ellos tienen, que son todas montañas, aunque no son muy altas, están al norte, entonces están nevadas es la cordillera de montañas del Líbano, que es como se conocen. No necesariamente era el país como se llamaba, pero la cordillera sí. Y entonces, como la cordillera trasciende, es como que dijéramos que, bueno, los Andes, vamos a crear un país que se llame los Andes. En este caso, pues decidieron crear este país que se llamara el Líbano en vista de la cordillera. Y como te digo, o sea, es menos de 100 años que se conformó con la caída del Imperio Otomano. Menos de 100 años, pero tú sabes cuánto ha pasado en esos 100 años. Es Sí. que me acosté en la madrugada leyendo tanto, yo decía, Dios, pero qué cosa, ¿no? Yo no tenía la menor idea. Tú sabes que dicen, sobre todo que ahora que he puesto la publicidad, mucha gente se comunicó conmigo y me decía, Jenny, el Líbano es uno de esos países donde la tragedia repite y repite y repite y repite, ¿no? Es la mala Sí. suerte, me dicen, ¿no? Yo después que escuché tu clase, decía, qué mala suerte ni qué mala suerte.
Es el Ujú. hombre con su desidia, o sea, somos los motores de la vuelta de cada uno, ¿no? Y pensaba en que somos, y me incluyo como ser humano que soy parte de todo esto, ¿verdad? No solamente nos conectamos en conciencia colectiva cuando estas cosas pasan, sino que tenemos responsabilidad. Y entonces ahora ya sabiendo cómo fueron las cosas, de dónde más o menos nace el Líbano, ¿tú me puedes explicar cómo fue esto de que ese barco no le quedó más remedio que pasar por ahí y no lo dejaron pasar y por eso se quedó ahí? Cuéntame por qué fue eso de que no le quedó más remedio, como decían las publicaciones que yo leí, o es que era más barato, o es que era Ujú. más caro pasar por otro lado, o es que el barco no servía para nada y el Líbano era como que easy going con esas cosas. ¿Qué pasó ahí, Jorge? Bueno, lo que pasa es que ¿De son dónde territorios. venía, por ejemplo? Empecemos por el principio. Bueno, mira, o sea, bueno, si vamos al principio, principio, Ajá, el entonces principio, principio, tenemos tiempo. una de las anécdotas que yo cuento, que yo siempre he hecho, y para los que me conocen, pues saben mi punto de vista igual, pero igual es parte de la historia, o por lo menos de la historia escrita, tiene que ver desde la parte bíblica. Y la parte bíblica que comienza con el diluvio universal, comienza con Noé y los tres hijos que logran sobrevivir, o los tres hijos que sobreviven y eventualmente de ahí se vuelve a poblar todo el resto del mundo. Viene con una maldición de Noé a uno de sus hijos por a ese hijo haberse burlado de su desnudez mientras Noé estaba borracho, una vez que se acabó el proyecto. O sea, ya una vez que Seguimos salvaste con la... la parte emocional entonces, atada a la Total, no conciencia siempre, colectiva, no, etcétera. Sigue, sigue. siempre es emocional. O sea, Ajá, todas las veces siempre se ha hecho con el corazón y no con la cabeza. así es. Entonces, bueno, en este caso bíblico, Noé, después que logra salvar la humanidad y salvar la creación, ya considera que ya no tiene más nada que hacer, o sea, ya él no va a tener más hijos. O sea, el resto de la responsabilidad son de sus hijos, de sus tres hijos, y uno de estos hijos se burla de su desnudez mientras él estaba borracho, y entonces Noé, en vez de maldecirlo a él por haberse burlado, maldice a su hijo. Entonces, una de las anécdotas que me pareció que su hijo se llama Caná. Entonces, una de las anécdotas que me contó una de mis alumnas judías es que en la tradición judía, el mal no va de que yo condene a la persona, es que yo condene al hijo de la persona. Y entonces, claro, la condena va, en ese sentido, tiene que ver con el hecho de que él le dice tu territorio, que obviamente abarca la zona, pues, Palestina, Israel y el Líbano, siempre va a estar dominado por terceros. Y Mm. efectivamente, como tú dijiste, en el caso del Líbano y particularmente Beirut ha sido destruida y reconstruida 13 veces. Y ahorita yo creo 13 que veces y 14. bueno, Bueno, y hasta el ahorita, y número ahorita va a ser es 14. cabalístico. Y ahorita tiene que ser el 14 porque obviamente quedó desbaratada y tiene que volverse a levantar. Entonces Exacto. serán 14 veces. Pero las 13 veces anteriores fue por imperios, por terceros imperios que los dominaron. Pero como dices tú, al final de cuentas, claro, uno se puede resentir un poco con el hecho de que alguien me esté dominando, pero por el otro lado también tengo que ver la parte positiva. Tengo que aprender de la persona que está ahí o de la civilización que está ahí, y ellos Claro. sí lo hicieron. Y entonces por eso son un territorio completamente cosmopolita. De hecho, la mayoría de las personas, hasta hace nada, o todavía incluso, consideran de que el Líbano es algo así como la Suiza del Medio Oriente. Mira, Entonces, un lugar perdón, ideal. yo viví un tiempo en Inglaterra y bueno, estaba full de árabes, de todas partes. Y para ellos el Líbano era la París. Ellos decían, era la París de ese mundo, ¿no? De aquel mundo Sí. diferente. Y también decían, y bueno, yo no quiero aquí las religiones, ustedes saben que aquí ni de política ni de religión como tema, como atacar el tema, pero sí puedo decir que ellos decían que porque era dominado por católicos, que también quiero, que por cristianos, por decirlo así, que también Ajá. quiero que hables de eso, ¿no? ¿Cómo fue ese juego que hay en el gobierno de que yo sé que es uno por uno, ¿no? Uno tiene que ser Ujú. católico, uno tiene que ser musulmán, Pero uno eso es tiene que ser... ahora. Pero entonces, ok, esa París, esa Suiza, como le llamas tú, eh,
Es más, la segunda lengua era francés, porque muchos árabes mayores, ya después los jóvenes no, pero los mayores hablan francés porque era obligatorio o porque era cool o porque había, si te querías sobresalir un poquito, había que hablar era francés. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo esa ciudad tan hermosa o ese país tan próspero, tan avanzado tecnológicamente en aquella época? No sé, pero se me está viniendo a la cabeza una comparación que no quiero decir, ¿no? Igual que nos pasó a nosotros. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, fíjate, en el caso del Líbano, mientras ellos estaban dominados por los otomanos, el idioma oficial era el árabe. A pesar de que los otomanos son turcos, tú hablabas árabe por referencia, eventualmente cambia al turco. Después de la Primera Guerra Mundial, el tema de la Primera Guerra Mundial es todo un tema, porque aunque, como una vez hablamos, uno no la domina tanto, pero definió todo el esquema del mundo o gran parte del mundo de ahí en adelante y muchos de los conflictos se generaron fue a partir de eso. Entonces eso quedó bajo mandato francés. Entonces, claro, estando bajo Francia, pues entra toda la cultura francesa, entra el idioma francés como el idioma, no sé si el primordial, el original, pero de una u otra manera son los franceses los que te están dominando. Sí, Y bueno, por supuesto, con el tiempo, el inglés se ha convertido, por múltiples razones, como el segundo idioma de todo el mundo. Entonces, es el idioma internacional. Entonces, aunque el francés sigue siendo el idioma de los diplomáticos, el inglés es el idioma pues del pueblo, es con el cual tú te puedes comunicar con todos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que termina pasando con respecto a lo que tú me estás preguntando de los católicos? Existe un grupo que son los maronitas, que son un grupo católico oriental, que obviamente al ser católico pues siguen las pautas del Papa. que son los que En, llegaron a los países latinoamericanos en principio, en la gran principio. mayoría, sí, sí, Sí. la gran mayoría de ellos son católicos maronitas. Eso era una minoría. De hecho, actualmente existe nada más un 22% de maronitas en el Líbano. Y yo me imagino que es una misma proporción que ha habido a lo largo del tiempo. El maronita al ser católico, se identifica mucho con Occidente. Y entonces, cuando estuviste dominado por los franceses que son católicos, ¿a quién le vas a dar el mayor respaldo o el poder en el momento en que tú te vayas? Pues a los mismos que por lo menos tienen tu misma religión. Claro, claro. Entonces por eso es que los maronitas, aunque eran la menor proporción de la población, 22%, como dije, ellos reciben todo el poder. Y ese es el momento de ellos, ese es su cuarto de hora, O sea, de el aprovechar. presidente tiene que ser católico. No, eso es ahora, eso Eso es es ahora. ahora. Ok. Eso es ahora después de la guerra. En aquel momento, después que los franceses se van y se crea el Líbano con gobierno o identidad nacional, ellos le dejan todo el poder completo, todo a los católicos. Y entonces dejaste por fuera a los griegos ortodoxos, a los musulmanes sunitas, a los musulmanes chiitas, a los drusos y a cualquier otra cantidad de otras minorías que existen allá. Claro. Y entonces muchos de ellos decían, porque estamos siendo gobernados por una minoría que de una u otra manera está generando todo el poder y toda la riqueza. Y eso es Claro. parte de la razón del inicio de la guerra civil del año 1975. Que de ahí viene esta reorganización religiosa en el gobierno. Sí, sí. 15 años después, miles de personas muertas, millones de personas, ¿cómo se llama? Desplazadas, cualquier cantidad de gente desaparecida y, por supuesto, todo un país completamente en ruina. Finalmente llegan como una especie de convenio entre los mismos grupos, en donde el presidente particularmente tiene que ser católico o cristiano. Después tenemos en el caso de lo que es el primer ministro, tiene que ser suní, y después en el caso del secretario del Senado o el presidente del Senado, es chiita. Entonces, de una u otra manera, así fue que se definió pues, la política del momento. Entonces, y después obviamente el resto del gabinete entre los otros grupos minoritarios. Pero como habíamos hablado en una oportunidad, eso también genera
un concepto pues de corrupción, porque si ya yo sé, o sea, no yo como individuo, pero si ya yo sé que mi grupo, independientemente de lo que pase independientemente de lo que yo haga, bien o mal, siempre va a quedar en la misma posición, ya sea presidente, primer ministro, senado, gabinete de cultura o lo que sea, tarde o temprano me descuido. Entonces Claro. empiezo, y vamos a suponer que no direct, no inmediato y no a conciencia, pero cada día si empiezas a bajar la escala y bajar la escala, empiezas a crear o aumentar el índice de corrupción en el país. Y bueno, por supuesto te empiezas a olvidar de la misma gente a la cual representa. Entonces, en ese sentido, actualmente, de hecho, desde el año pasado, o desde mucho antes, pero por lo menos desde el año pasado, la gente estaba protestando porque no se sentía representada. ¿Qué es lo que termina pasando después? Que termina siendo anillo al dedo para todo el mundo, y ya sabemos que eso es así. En anillo al dedo a todo el mundo es ¿cómo se llama? En el sentido, pues, del COVID-19 que encerró a todas las personas y las protestas, pues, obviamente se acaban. Pero bueno, en el caso de 1975, que empieza ese tipo de quejas, después empieza un tema también que tiene que ver con riqueza y pobreza al margen de la religión, que eventualmente suma. Después también tiene que ver con un tema que tiene que ver con la Organización de la Liberación de Palestina, que estaba abajo pues en Israel y sube al Líbano, o sea, ese concepto de que en Río Revuelto ganancia de Ganancia de pescador, mientras pescado. ellos están en todo ese desastre que está por allá, pues entonces yo me meto, me refugio aquí, hago mis ataques puntuales allá, me vuelvo a regresar, me vuelvo a subir y me vuelvo a bajar. Y eso obviamente sumó a toda la parte del conflicto. Después se metieron los sirios también en el territorio y hubo un dominio por parte, o sea, una influencia en cierta área del territorio por los sirios por más o menos 30 años. Entonces ha sido como una especie de montaña rusa desde el año 75 a la fecha, con ciertos momentos de paz y tranquilidad, pero igual una montaña rusa. Sí. Entonces, en esta montaña rusa, ¿qué pasó con los permisos para ese barco que salió de Rusia? Cuéntanos, es que yo sé que tú te lo sabes, pero no lo quiero decir yo. El barco sale de Rusia y porque sale de Rusia para dónde iba, a quién era que le iba a vender eso, era legal, era ilegal, la venta. Yo sé que tú tienes hasta documentos por ahí que conseguiste y todo, así que échanos ese cuento. Sí, yo empecé a investigar obviamente con todo esto que pasó, porque bueno, obviamente todo el mundo empezó a investigar, pero el barco particularmente, y eso es todo un tema marítimo, el barco sale de la zona, no exactamente Rusia, pero la zona de Georgia, que es en la parte del Transcaucásico, con un cargamento que son más o menos, se calcula, bueno, según lo que estaba pues definido, 2.750, no, perdón, sí, 2.750 toneladas Sí, de cloruro de amonio, ¿no? Que eso se usa para dos cosas o con dos objetivos, que es para fertilizar o por el otro lado para crear explosivos. El y en este cliente caso, era para crear explosivos, pero en el cliente, en este sentido, es la compañía de explosivos de Mozambique, que es una compañía legal que existe y los explosivos que ellos hacen, que se hace con este o, producto en particular, son para minería, o para hacer sea, el túneles. barco, perdón, el barco iba de Rusia para Mozambique a una venta legal. A una venta legal de este producto en particular, que son las 2.700 toneladas de producto. Que eso viene a granel, que estamos hablando, cuando a granel me refiero, en sacos, lo que llaman big bags, que son sacos de 1.000 kilos cada uno. O sea, estamos Wow. hablando de 2.700 sacos que van en el barco. Y la compañía es legal y la producción de estos explosivos es legal, no hay ninguna cosa intermedia en el medio, ni que va a ser para terroristas o guerrilleros ni nada, sino que esto es una compañía legal que produce estos explosivos para minería, túneles o lo que sea que se requiera en los explosivos. Que siempre puede venir un grupo extremista y comprarlo bajo una fachada y usarlo para otra cosa, eso es probable, pero ese era el objetivo, no era Pero necesariamente para...
Tú me Ajá. contaste que habías inclusive visto catálogos y todo, la compañía Sí, 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 existe, no no, es yo ya, conseguí el tú tienes los catálogo y todo. catálogos. Sí, sí, yo lo conseguí, obviamente te explican cómo se hace el producto, por qué se usa, y bueno, obviamente, de hecho, todos los que son productos fertilizantes que esto es, perdón, no es cloruro, es nitrato de amonio. O sea, aquí está La, César Vana haciendo la aclaratoria, que es no, nitrato sí, de sí, sí, no, amonio. porque es que de hecho todos los que son nitratos se usan, se pueden utilizar tanto para fertilizantes, igual que el nitrato de potasio, Claro. tanto para fertilizantes como para explosivos. En este caso iba destinado, y ese era su objetivo y su destino final era Mozambique. Y este barco, que es un barco que se llama Rosos, es un barco viejo que de una u otra manera pues compró un ruso y creó una compañía para hacer transporte y hacer transportes de estos productos. Ahí es donde viene la parte que es como atractiva. No existen leyes generales o leyes universales con respecto al transporte marítimo. O sea, nadie te define en qué características puede estar el barco que transporta un producto o no, sino Ya va. sencillamente, claro, Un momentico. Mira, tú sabes que yo soy abogado, entre tantos sombreros míos que me ha tocado en las vueltas que he decidido, ¿verdad?, correr en este carrusel. Y yo soy especialista en Derecho Marítimo. Yo soy ok, egresada de la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante de Venezuela cuando existía, porque me dijeron que la habían quitado y bueno. Y si hay leyes, por eso me fascinó tanto el tema, sí los hay. Nosotros estamos, digo nosotros, los que nos hemos especializado en eso, sabemos que todo esto, todas estas cargas internacionales están regulados por acuerdos internacionales, acuerdos marítimos internacionales, los dobles fondos del barco. Él no tenía, o sea, yo lo que no puedo entender, bueno, la corrupción es demasiado bárbara, es que ni siquiera puedo entender cómo salió de Rusia, empezando por bueno, allí, ¿no? de hecho, fíjate que lo que termina pasando es que tú tienes, en el caso de que tú puedes crear efectivamente compañías, o sea, ciertas compañías faltas las registras hay dos países particulares, que es Panamá y Liberia, que son Las bastante banderas más, libres, de libre bandera, que sí. son los dos países donde, de hecho, están la mayoría de los barcos de crucero que están aquí enfrente, tienen bandera de Liberia. Sí. Entonces, estos países en cierto sentido bajan la guardia, pero obviamente se están nutriendo a nivel de ingreso registrando todos estos Se barcos. están nutriendo. Sí, se están Exacto. nutriendo. Exacto. Y estas compañías, pues, no es tan severa lo que son las regulaciones marítimas. De hecho, el caso de este barco en particular, comprado por un ruso, que ya se sabe quién es el personaje, Uh -huh. pero bueno, él no tiene nada que ver en el asunto, él sencillamente compró el barco, trasladó el Claro. producto y después, bueno, la historia que viene. Pero cuando el barco llega, que no está en condiciones, con este cargamento de las 2.700 toneladas, llega al Líbano, porque para él poder ir particularmente a Mozambique tenía que pasar a través del canal de Suez. Y para pasar por el canal de Suez tú tienes que pagar una cuota, o sea, tienes que pagar un peaje. Pero ese peaje era demasiado elevado para la ganancia que iba a tener con respecto al producto, entonces él dijo, bueno, déjame diluir el costo llevando otros cargamentos Por y la ese ruta más cargamento barata. Por la ruta más no, barata. no, la ruta siempre iba a ser, el objetivo siempre iba a ser el canal de Suez, pero Pero tenía decidió, entendido que la ruta era otra, pero que por aquí le salía más económico. claro, lo que pasa es que cuando va al Líbano, él consiguió un negocio de llevar maquinaria pesada agrícola también a otro destino, pero igual iba en el barco y hacía, y con eso podía pagar y que tener una ganancia el canal de Suez. Ok. Pero cuando llega al Líbano y empiezan a montar la maquinaria pesada, ya la parte de aduana del Líbano considera de que el barco no estaba en condiciones y el barco empezó a tener como ciertas quiebres, al punto que después me enteré de que el barco estaba pasando agua, o sea, tenía grietas Wow. en su casco y constantemente le estaban drenando el agua con las bombas de achique. Claro, eso tú lo puedes tener prendido siempre y nunca va a pasar nada. Pero estamos hablando de un barco viejo, sin ningún tipo de regulación, manejado con estas banderas que son Libre. bastante más libres, como la del Liberia o Panamá. Y estando en el Líbano le dice que no puede partir, que no le permite partir en esas condiciones,
la mercancía de maquinaria pesada no se monta y eventualmente un año después es que sacan la mercancía del nitrato de amonio y lo meten en el galpón en el que estaba y en quedó y explotó, que era el galpón número 12. O De sea, hecho, el tuvo un barco, año en el barco sí, y un sí, año después lo sacan sí, porque la al mercancía depósito. obviamente no son de ellos, la cosa es que ellos no le dan permiso al barco partir. Y entonces Claro, teniendo esta mercancía montada y todas las partes legales y ¿cómo se llama? La extradición de los tripulantes, eventualmente sí. el capitán, todo lo demás, bueno, cuando ya todo el mundo sale, que el barco queda técnicamente pues abandonado, ellos sacan la mercancía, la depositan y la meten en el galpón, porque esa mercancía no es de ellos. Esa es una mercancía decomisada porque el barco no estaba en condiciones. Claro, Pero claro, como el dueño ruso se declaró en quiebra, se desentendió de la mercancía. claro. Entonces podía haber quedado 100 años ahí. Entonces estás como ocupando un espacio, porque te podrás imaginar que son 2.700 bolsas que tú tienes de 1.000 toneladas cada una que están ahí. Y el barco incluso se les termina hundiendo en el año 2018, anclado en el muelle. O sea, Y hoy en día, estaba porque ahí hasta me lo... todavía. El Claro, barco porque siguió lo ahí toda dejaron la ahí. vida. Claro, como no le permiten salida, lo dejaron ahí, nadie lo vino a buscar, nadie lo vino a buscar, eventualmente todo el mundo evacuó y el barco tarde o temprano se fue hundiendo, hundiendo, hundiendo y se quedó en muelle, está ahí hundido. Y eso es por foto satelital, que yo que descubrí que estaba ahí todavía. Ajá. Pero igual esta mercancía estaba como una especie de limbo. Entonces no había nadie que la reclamara, el otro la perdió, este se declaró en quiebra, pues al declararte en quiebra todo queda como en tabla. Y bueno, nada, pues se les complicó la situación. Pero fíjate tú, Jorge, lo que dijimos al principio del programa. eh, o acciona, y si no accionas también es una manera de accionar, una mala manera de accionar, ¿no? Entonces, todo esto, no, porque qué fatídico la suerte del Líbano, esto es una gran irresponsabilidad de las autoridades portuarias, de ahí para arriba, ¿no? De la corrupción, quién sabe qué más había por ahí, quién sabe quién más se quería apoderar de eso, porque es una mercancía súper valiosa para los terroristas, para el Hezbollah, que después descubrieron que el Hezbollah tenía por ahí un parecido, no, tú sabes, Aparentemente bueno, que tenemos... los túneles, ajá, con la explosión salieron los túneles y supuestamente el Hezbollah a lo mejor tenía por ahí también sus depósitos clandestinos, ¿no? Entonces, qué irresponsabilidad, cómo se puede, yo creo que eso de haber renunciado a algunos al Senado, etcétera, eso es nada en comparación a toda la tragedia, a todos los muertos y a toda la... Es una indolencia, es que no tengo palabras, de verdad, de la impotencia que me da saber que estas cosas pasan por, por, por indolentes, por irresponsables, por corruptos, ¿no? Bueno, sigamos. En fin, Sí, bueno, oye, mira, entonces, ¿por qué explota? A ver. mira, yo pienso que el parte de la responsabilidad con respecto a eso tiene que ver, efectivamente, como dices tú, como una desidia entre los departamentos, que habrá que ver después qué departamento es el que tenía como más Claro. influencia sobre el otro, pero yo pienso que al final de cuentas termina siendo desidia. En el caso de el gran problema o la gran crítica que se puede tener ahorita es que el producto no explota porque explota. El producto explota porque también en ese hangar se habían almacenado un cargamento de fuegos artificiales. Ah, imagínate tú. Y aparentemente son esos fuegos artificiales los que de alguna u otra manera pues generaron pues la chispa que hizo que lo otro explotara. Esa es Aquí la hay parte que se alguien, tiene que perdón Jorge, aquí investigar. hay alguien que dice, César también, Jenny, puede ser que haya agencias de inteligencia internacional involucradas. Mira, no, es que pueden haber tantas cosas involucradas, tantas. Bueno, entonces el asunto son los fuegos artificiales y cómo se Sí, eso es detonan lo los que... fuegos artificiales. Bueno, esa es la parte que grupos internacionales han ofrecido. De hecho, tengo entendido, porque me contaron ayer, que hay grupos europeos y el FBI que están trabajando ahorita en el proceso de investigación. El gobierno originalmente había rechazado todo tipo de ayuda, pero aparentemente sí están involucrados investigando
qué pudo haber sido o qué pudo haber originado la explosión de los fuegos O artificiales. sea, eso no está claro. Eso no está claro. Todavía no, todavía Por yo creo que está cierto, lejos de estar por claro. Ujú, cierto, el primer país que se ofreció fue Israel. ujú. El Sí, primer país sí. que ofreció ayuda fue Israel. Sí, Y por supuesto, obviamente se la iban a rechazar. El por Líbano y supuesto. Israel tienen un tema desde hace muchísimo Sí, tiempo. El Hezbollah tiene muchísima influencia dentro del Líbano e incluso dentro de ciertos organismos gubernamentales también tiene influencia y es enemigo número uno, pues, de Israel. Pero en el caso con respecto a los fuegos artificiales, si el fuego artificial es relativamente nuevo, de repente no es problema. Pero si es un fuego artificial que al igual que esto tenía tiempo ahí almacenado, el, 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 y el calor que genera y la humedad que genera, la pólvora se puede sudar y puede empezar a brotar y cualquier cosa pudiera, pues, activarla. Y por lo que se ve en los videos, que es lo que la mayoría de la gente piensa, que en el caso de los videos, cuando empiezan a explotar todas estas cosas, que es como fuegos artificiales, antes de que explote efectivamente, pues, el nitrato de amonio, daba a entender que era eso, o sea, que podía ser esa la realidad. La crítica que se tiene con respecto a la desidia del gobierno o los departamentos distintos del gobierno, en los cuales aparentemente muchos de ellos ya han renunciado o han puesto sus cargos a la orden o han asumido algo de sí, responsabilidad, sí. es que el pueblo me refiero a Beirut, no tiene por qué saber lo que tú tienes almacenado ahí, pero una vez que explota, es por qué lo tenías almacenado ahí si es un producto altamente riesgoso. O sea, Claro. ¿por qué no lo trasladaste a otro lugar, o sea, en un lugar más desolado y lo mantienes igualmente ahí? Claro, hay que ver transportar 2.700 toneladas que en un costo. Entonces, por supuesto, la habrás dejado ahí como una especie como que de limbo. En el caso de los Estados Unidos, si tú eres agricultor y tú compras 5 kilos de un fertilizante y un día decides comprar 6, te investigan. Es verdad. Porque con eso se han hecho explosivos y con eso se Sí. voló el edificio de Oklahoma y una cantidad de cosas. Entonces, tú tienes que tener toda una permisología y esos son productos que efectivamente la gente está vigilando. Entonces, con respecto a eso, pero bueno, el tema es que lo dejaron pues ahí abandonado y creó este desastre que según los cálculos, porque yo he visto varias definiciones, están entre los 170 y 220 muertos, alrededor de 6.000 heridos y aproximadamente porque las cifras son distintas, entre 30.000 o 300.000 personas que quedaron sin vivienda, porque aunque las viviendas se pueden otra vez recuperar, muchas de ellas momentáneamente están inutilizadas, entonces, o sea, Yo, inutilizables, sí. perdón. Yo tengo una persona cercana que lamentablemente falleció, estaba en el médico, acomodándose porque el hijo apenas se abrieron las fronteras, se venían a Estados Unidos, fíjate, y estaban Ok, haciéndose los exámenes médicos para que les exigen, pues, para la para salida poder del venir. país, porque el niño venía para el college aquí, bueno, y así, pues, eso pudiera hablar de tanta gente, ¿no? Ahora fíjate, ahorita que hablas de las viviendas, vamos a hablar también de la expansión, porque por ti sé que apartando la nuclear, por supuesto, obviamente fue la más grande, que esta es una de las explosiones más importantes a nivel mundial. Creo que antes había sido la de Canadá, ¿no? La de, Sí, Halifax, la de del Halifax en puerto de Canadá, Halifax. exacto. Imagínate, o Sí. sea, estamos hablando de una de las más grandes mundialmente en la historia del mundo que se produce por una negligencia. ¿No? O Y por con, todas las y cosas que con, nuestros amigos están diciendo aquí que pueden ser, por todas las teorías que hay, pero que en todas está involucrada la avaricia del hombre, la negligencia del hombre. Eh, tengo un tema, aparte de la arquitectura, que también lo supe por alguien en tu chat, que le voy a dar aquí los créditos al fotógrafo y al arquitecto, por cierto, venezolana, que está allá en el Líbano. hay una que la esposa es venezolana, Sí, Cardoso. Gabriela Cardoso, sí. Ajá. Bueno, pero lo que te iba a decir es, esa parte de Beirut, yo nunca, lamentablemente, bueno, uno de mis sueños, y ahora quién sabe cuándo, yo decía que mi próximo viaje era para el Líbano, ahora bueno, vamos a ver cómo va a ser eso. Pero tengo entendido por familiares y amigos que esa parte es la parte del este, si no estoy equivocada,
es una parte pues de gente de muchos recursos y que hay apartamentos bellísimos porque las vistas al mar y la parte marítima y del puerto, etcétera, ¿no? Entonces quiere decir que también me dicen que hay muchos católicos, que es una zona muy cristiana, ¿no? Aunque ya hay mixto, pero que en principio cuando se forma como de gente de bien, era muy cristiana, etcétera. O sea, que se golpeó mucho a gente que de cierta manera tenía, pues, una Bueno, de estabilidad hecho, esa fue una de las económica, una zonas. vida estable, aunque el coronavirus los había golpeado muchísimo a ellos, ¿no? Tengo Sí, entendido. bueno, esta gente está acostumbrada a ser golpeada, como dices tú Sí, al principio, y no debería ser el caso, pero bueno, las cosas terminan pasando. Esta zona que se llama Genmais, que está justo enfrente en el área relativamente cercana al puerto, es la parte del este. O sea, si hacemos una línea en la mitad es como muy parecido en el caso pues de Caracas. O sea, la zona del este es la zona pues más adinerada, la zona del oeste no tanto. La zona del este es particularmente desarrollada en su momento dado por la parte otomana, eventualmente francesa y después la parte católica, porque como ellos, como habíamos hablado al principio, ellos beneficiaron principalmente a los católicos, porque los franceses eran católicos, entonces tú ibas desarrollándote hacia ese lado. La claro. parte del oeste es la parte más de los musulmanes. Estamos hablando musulmanes suní o chiitas, que ya es un conflicto porque ellos tienen un rollo particularmente entre ellos, pero quedaron en la parte oeste. Entonces, la explosión, aunque afecta igual por todo el mundo, o sea, o toda la zona de Beirut, terminó afectando mucho más a la parte del este, porque irónicamente la imagen importante de esto, que tiene que ver con el edificio de los silos, que estaba al lado del galpón, frenó mucho de la onda expansiva hacia el oeste. O sea, el edificio estaba aquí, la bomba explota acá, esto choca y obviamente la onda expansiva pues rebota, el edificio Claro, igual afecta al otro lado, pero afecta mucho más a la zona pues del este, claro. afectando esto de Smice y entonces obviamente a lo que tú me estás preguntando, una cantidad de viviendas con valor histórico importante. Entonces, que quedaron, si no destruidas 100%, quedaron bastante golpeadas. Entonces, Sí, yo estaba viendo el artículo que hicieron la reseña de esta pareja, ella se llama Gabriela Cardoso y ella es la arquitecto y el esposo es Joseph Curry, que es el fotógrafo. Entonces ellos estaban sí, haciendo unas eh, un postales. registro. Y Ujú. qué bueno, ¿no? Que a tiempo lo hicieron, porque registraron como que estaban terminando ya el trabajo cuando todo esto pasó, como que la arquitectura del Imperio Otomano, de la parte colonial, y después dicen que cuando fueron a buscar los edificios, no, había unos que ni siquiera pudieron encontrar porque no eran irreconocibles, pero Sí, hay consiguieron unos que se algunos desbaratan. y pusieron el antes y el después. ¡Wow! ¡Qué dolor! Sí, Yo digo, wow, pero esto ese trabajo está en internet. sí, Yo lo busqué, después que me mandaron el artículo, lo busqué completo y lo agregué en la sí, charla que tú no viste. Entonces, pues lo agregué, fue después. sí, sí. Pero sí tiene que ver eso, o sea, por lo menos de preservar la memoria. Al punto, tengo entendido que gracias al trabajo que ellos hicieron y publicaron, el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Infraestructura decidió de que ningún edificio, aunque estuviera dañado, se iba a tumbar si no pasaba por ellos. O sea, de que no ibas a tener como la libertad de que, bueno, ya que se medio destruyó, pues entonces agarro y lo tumbo. Lo que termina pasando con esas edificaciones es lo mismo que pasó con Campo Alegre en el caso de Venezuela o Caracas, Con el que terremoto. cuando cambió la permisología, el mantener esas casas costaba muy caro con respecto al construir, venderlo para construir edificios. Claro. Y casi todo el mundo pues vendió y se tumbaron todas esas casas que no es que eran patrimonio, porque nunca se habían declarado como patrimonio, pero eran de valor histórico o de memoria de Venezuela. En este caso, se está tratando de evitar de que eso pase. De que aquí a que eso pase o que no pase, todavía hay que caminar, pero bueno, habrá que ver. Sí, hay una anécdota por ahí de una edificación
Lamentablemente no tengo aquí la información para darle el crédito al arquitecto que lo hizo, porque es muy famoso, además es joven, y él hizo una discoteca que se supone que es la discoteca más famosa de allá y tal, la cool, la chévere, pero la discoteca la hizo en forma de búnker. Y como que Ajá. si era algo de la guerra, porque él quería representar el dolor, la guerra, no sé qué, que vamos a divertirnos en medio de lo que lo único que pudiera ser safe, mira, quedó intacta. Entonces ahora parece que lo están buscando para que ayude en la nueva, en la reconstrucción de la ciudad, ¿no? De cómo hacerla. Pues yo decía, qué dolor, qué retroceso, ¿no? Que tengamos que pensar así para construir en pensar ahora en construir bajo tierra, en construir en unos niveles en que las bombas y qué falta de libertad a la hora de escoger de ahora en adelante para estos países dónde vivir. Ya no estamos hablando de rejas electrocutadas como nuestros países por los ladrones y los secuestros, sino de cosas súper masivas, como una película. Y por eso yo siempre he dicho que las novelas y las películas se quedan bobas antes de la vida real, ¿no? Que es Sí. la dolencia del ser humano, no hay manera de plasmarla en una película. ¿Qué opinas Fíjate que tú de yo, lo que va a pasar, Jorge? fíjate que yo con eso que tú estabas hablando, yo había visto, obviamente, una cantidad de documentales que tenían que ver con lo que fue el periodo de la guerra civil, que duró más o menos como 15 años. Y obviamente escuchaba las versiones de bando y bando. Insisto, un bando era clase alta católico, el otro bando era clase baja, pues musulmana. Uh Y -huh. la parte musulmana, cuando los entrevistaban, y estaban en una calle en particular, que era cercana a la calle Damasco, o sea, justo en lo que llamaban la línea verde, que era lo que dividía pues la frontera de un bando con respecto al otro bando, lo que terminaban quejándose era, no quejándose, sino como que vanagloriándose de que en esa zona era donde habían estado los restaurantes lujosos, las discotecas y los bares y ahora estaba todo destruido. Sí. Entonces, en el sentido de que bajo la destrucción se habían igualado, o sea, de que los ricos ahora estaban igualmente afectados con los otros, que me parece que es una mentalidad de rancho, Ay, obviamente. Dios, Entonces, tú lo has dicho, yo no lo quise decir yo, qué bueno que lo dijiste tú, ¿no? Porque es la mejor definición de lo que pueda yo pensar y adornarlo, qué mentalidad de rancho, de verdad sí, que sí. Y sí, fíjate, en toda claro. parte del mundo, mira, aquí hay alguien, María Gabriela Morales, que dice que la discoteca se llama 8018, si mis ojos no me mienten. Y hay alguien que está conectado desde Beirut. Saludos y me encantaría, Vanessa, que me digas de dónde eres, si eres, si tienes raíces latinas también. Con ese nombre, Vanessa, a lo mejor sí. Qué chévere, estás en Beirut, espero que estés bien y que todos los tuyos estén bien también. Responsabilidades, ¿qué opinas tú de cómo va a ir eso? ¿Se va a quedar así? Bueno, yo me imagino que todos estos gobiernos, como trabajan a través de manuales de procedimiento, el manual de procedimiento básico es como ir dando larga, 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 y tarde o temprano la gente Vanessa es libanés, Vanessa de se va a Beirut. ir diluyendo, Bienvenida, sí, Vanessa, al carrusel de tus sueños. el evento se irá como diluyendo un poco en la memoria, pasará el tiempo, vendrá algo que le será como un salvavidas a la situación actual, a nivel del gobierno o del alto gobierno como tal. De que tú vayas a señalar un culpable, es probable de que señales a alguien como chivo expiatorio y le termines echando el muerto a ese personaje en particular. Pero sea lo que sea, desde mi punto de vista con respecto al Líbano y la experiencia del Líbano, es que se va a volver otra vez a reconstruir, va a volverse a desarrollar. Esto quedará como un evento en la memoria, aprenderán de ese evento y bueno, y el día, y la vida continúa, o sea, La como vida pasa continúa. en todos lados, o sea, como dice por ahí que no hay mal que dure 100 años, tarde o temprano todo el mundo se reinventa, la vida continúa y sigue. Y bueno, esto quedará como un recuerdo de que se defina o no se defina quién sea el responsable, que de repente en 7 años te podrás imaginar de que hay cualquier cantidad de personas que pueden estar involucradas, porque por más que sea, este producto te ocupa espacio.
Entonces, y ese Mira, espacio tiene un costo en un puerto, claro, pero de una u otra manera es un tema. Y yo creo que ya con todos estos cambios, efectivamente, la parte católica, cristiana y musulmana han ido como mejorando, digo yo, su situación. Ha habido, como tú dijiste, que ya no necesariamente la zona del este es meramente católica o cristiana, ya empiezan a haber mezclas por todos lados, igual que del otro lado empieza también a haber mezcla. Tarde o temprano se amalgama y bueno, en cierto sentido todo el mundo lo está sufriendo por igual. qué A todo el sacudón. mundo. Mira, qué ¿Ah? sacudón, porque la economía estaba terrible. Ellos habían salido a protestar, que dicen que por eso el virus pues se expandió de la manera en que se hizo. Ellos habían salido a protestar y estaba la economía terrible, la moneda de ellos por el Y por suelo, el piso. la corrupción, había escasez de comida, muchas cosas, ¿no? Los servicios que no servían, etcétera. Después el virus los atacó súper fuerte, más fuerte que cualquiera de los países a su alrededor, tal vez por la gente en la calle, y no solamente eso, sino que, ¿sabes qué? Explotó. Esto Ujú. es una simbología tan grande y por eso me ha llamado tanto a la reflexión. O sea, no pudo más y el país explotó. No fue el país, pero bueno, su símbolo, ¿no? Pero Su lo que capital, representa. Ujú. lo que lo representa, donde está el gobierno, donde se mueve toda, donde se mueve todo, Bueno, están las explota embajadas, está todo el mundo está ahí. todo. Es más, exacto, estaba leyendo que era la parte de las embajadas y todo. O sea, ¿qué más quieren? Espero que nosotros en muchos países sigan este ejemplo y no esperemos que explotemos para poder reconstruirnos, ¿no? Que tomemos acción en la reconstrucción de todo lo que tengamos que reconstruir. Y yo lo único que le deseo al pueblo libanés es que ese árbol que los representa, eh, esas raíces están bien amarradas ahí y lo han demostrado en la historia, como tú dices, cómo se han levantado cada vez que se han tenido que levantar y se han Bueno, reconstruido y que los representa a todos. a O todo. sea, Además, ¿sabes porque qué? ya tú después seas cristiano o musulmán o lo que sea, independientemente como se te haya dado tu religión, tú eres de ahí. Y después, bueno, por razones te convertiste a una o a la otra, pero eres del lugar, que es en el mismo caso los que son venezolanos. O sea, todas las personas que son originarias de un punto y que tienen una tradición, pues tienes un arraigo a esa tierra, incluso aunque estés afuera. María Entonces, Gabriela dice, María Gabriela dice que la economía caída, luego el corona, pero que todo va a renacer y la gente está dispuesta a reconstruir. Así bueno, eso es es. lo mismo que yo pienso, pues, de Venezuela, desde mi Ah, punto de vista. así Tarde o es. Que Dios te temprano, escuche, que Dios te claro escuche. que sí, esa, Así es. tarde o temprano Venezuela se recupera, como todos los países eventualmente se han podido recuperar. Depende de cada quien, depende de la gente que lo vive y el esfuerzo para hacerlo más rápido o más lento, Así es. pero, Bueno, de verdad que pero ha esto es sido, una conciencia, esto te generó una escucho. conciencia internacional también, Así porque, es. porque fue toda una noticia. Así es. Y bueno, el llamado es a que no debemos esperar a hacer noticias. Mira, vamos a empezar por nosotros, los seres humanos, como nosotros como personas, vamos a reconstruirnos y aprovechar. Ya nos desenamoramos de la pandemia, estábamos enamorados de la pandemia primero, ay, qué romántico, y después nos desenamoramos porque aprendimos algunas cosas. Y bueno, ojalá sí de verdad abramos los ojos y veamos cómo el mundo se destruye y se construye y que nosotros también no esperemos explotar, a destruirnos como seres humanos, que nos podemos rescatar desde el punto en que estemos como seres humanos, de ahí para adelante podemos arrancar. Quiero agradecer a Jorge y estos minutos antes de que el Instagram Live nos corte el programa. Jorge, un libro maravilloso, tus redes. El libro, ¿cómo se llama? Rapidito, lo vamos a hacer muchas Mira, cosas con ese el libro. libro se llama El Yo. ¿Dónde se puede Bueno, de hecho lo conseguir? tengo aquí, aquí. Ah, Este es eso, el libro. mira. El Chévere. yo habla de dos personajes, él y yo,
que son dos personajes antagónicos que van haciendo recorridos a través del tiempo y están teniendo obviamente pues o sea, mucho de lo que tú hablabas al principio, de uno ayudando a sacar del letargo al otro, pero por el otro lado el otro también enseñando al primero. Entonces, en ese sentido, pues termina siendo un libro de contexto histórico mitológico y Qué bello. se consigue es por Amazon. Amazon. Entonces ya saben, el libro El Yo de Jorge Lucas Álvarez se consigue por Amazon y ya nos vamos a ir. Déjalo ahí en la pantalla, deja tu libro en la pantalla, porque yo quiero que todo el mundo se enamore del libro. Y la invitación, amigos, es a que sigan a Jorge en sus redes, a que compren el libro que está maravilloso. Vamos a hacer una presentación y móntense en la vuelta que a ustedes crean que les corresponda, no la que el otro te empuje a montarte. Y si estás en una vuelta de la vida que no te gusta, amiga o amigo, bájate, bájate, porque sabes que te puedes volver a montar. Este carrusel dura lo que dura tu vida. Así que aprovechalo. Te quiero, Jorge. ¡Mua! Bueno, Muchísimas igual gracias Jenny, por muchas estar gracias aquí. por todo, gracias a todos por estar aquí presentes. Cariño, si quieren una sesión de coaching privada conmigo, solicítenlo a través de jenny-villasana@hotmail.com, en Instagram, en Facebook, estoy como Jenny Villasana y el Carrusel de tus Sueños tiene una página y un canal de YouTube a los que los invito a que se suscriban. La presentación del libro de Jorge viene pronto. Bye, gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias.